Buenos días, ¿cómo han estado? Dios les bendiga, qué bueno verlos. Estamos aquí en un día muy especial, es el último sábado de noviembre y estamos respirando un ambiente de Navidad, de familia, muchos motivos, ¿verdad?, de alegría, de agradecimiento al Señor. En esta oportunidad quisiera, como siempre lo hacemos, que le pidamos permiso al Señor a través de una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Qué bueno en esta mañana, amante Padre, poder colocarte en primer lugar. Qué bueno en esta hora, Señor, abrir tu palabra para que nos puedas recordar el verdadero motivo de estar aquí en esta oportunidad. Qué bueno, Señor, asegurarnos de que tú eres el Maestro y que simplemente somos instrumentos que queremos darte todo el honor y toda la gloria que solo tú mereces. Para nuestros hermanos, para nuestros amigos que nos acompañan a través de la internet, todos y cada uno, sea una gran bendición. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles para abrir conmigo sus Biblias en el Salmo 103, Salmo del Rey David, donde presenta una lista muy hermosa de motivos para agradecer. Solamente quiero llamar la atención al versículo número 2. La palabra del Señor en Salmo 103, versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. ¿No olvides qué cosa? Ninguno de sus favores, de sus beneficios, de sus bondades. Estamos aquí, queridos, porque queremos recordar, como el Señor le había dicho al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuán importante es recordar. Estos días, en el Día de Acción de Gracias, justamente una hermana cerca de 90 años decía: yo le doy gracias a Dios porque me da una mente todavía lúcida, porque es muy importante tener salud, pero ante todo salud mental. Y en este momento quisiéramos, con este lindo grupo que tengo aquí en plataforma, para todos los hermanos que nos unimos en este momento para evocar lo que ocurrió en una temporada como esta en Norteamérica, quisiera que nos enfocáramos en el título que pudiera resumir: gratitud por la restauración de la verdad. Nuestros hijos lo deben saber, y en esta oportunidad quisiéramos hacer un ejercicio para resumir un poco de historia. Si podemos tener allí algo que salió y que me llamó poderosamente la atención. Dijimos que todo estaba bien. Porque es importante reestudiar la historia, si no tendremos que, con dolor, vivirla. Y entonces se le hizo una entrevista a Anna Graham preguntándole acerca de las catástrofes y dificultades de Norteamérica, y ella dijo: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Después de la caída de las torres y una gran cantidad de atentados, ella estaba presentando su hipótesis y su razón a lo que está sucediendo en la nación americana. Dice: durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que Él es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? Parece que está muy rápido la diapositiva, gracias.
La diapositiva anterior, la mujer dice, podemos aprobar el aborto, no hay problema, y tuvo la desgracia de perder una pariente en esa situación. El doctor Benjamin Spock dijo, no debemos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se van a atrofiar, se truncarían y podremos lastimar su autoestima. Dijimos que los expertos saben lo que están haciendo y dijimos que está bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego, alguien dijo que dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decirle a sus padres. Dijimos que todo estaba bien. Alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas. Y decimos que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino y dijimos que todo estaba bien. Luego alguien más llevó más allá esta apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándolos aún más allá cuando las colocó en internet y dijimos que todo estaba bien. Ellos tienen derecho a expresar, ¿verdad?, su libertad. La diapositiva anterior dice, en el Concilio Bautista, tal vez lo más difícil que enfrentamos es el tema de la homosexualidad. Y ahora nos preguntamos por qué nuestros niños no tienen conciencia, por qué no saben distinguir entre el bien y el mal y por qué no les preocupa matar a desconocidos. Y entonces el pensamiento dice, lo que sembramos, recogemos. Queridos, en esta hora, es importante entender por qué Dios estableció a la nación americana. Me llena de emoción el estudiar esta historia y creo que nuestra mejor respuesta en acción de gracias y en todo momento que querramos saber cuánto Dios ha deseado preservar la verdad. Nuestro presidente mundial, el pastor Ted Wilson, predicó hace poco un mensaje impresionante. Recién había tenido otro tema titulado No olvides su nombre. Si ustedes pueden accesar a la página de YouTube, pueden buscar ese título, No olvides tu nombre. ¿Qué significa ser un adventista del séptimo día? Pero el sermón que escuché la semana pasada, donde él hace una sincera exploración, porque cuán franco y cuán amoroso es nuestro presidente, ungido por el Espíritu de Dios para decir la verdad de lo que está ocurriendo con 20 millones de adventistas en la tierra, y él presenta la cuarta razón preocupante para estudiar y que hila lo que queremos conversar en esta hora, es preocupación por el deterioro de la predicación de la verdad cardinal que identifica al adventismo. Queridos, esta es nuestra justificación en esta hora de este tema, porque Hechos capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice que antes de que Jesús venga a la tierra, el Señor restauraría todas las cosas. Y yo quiero que esa frase se quede en nuestro corazón, junto con el pensamiento que quisiéramos tener, ¿verdad?, en pantalla, de nuestra lectura bíblica, nuestra presentación, y si la podemos accesar acá ahora, ¿verdad? En Isaías capítulo 58, en el versículo número 12, ¿verdad?, donde el Señor nos dice, ¿serás qué cosa? Me encanta ese versículo. Serás llamado restaurador de portillos. Nuestra palabra clave en este día será estudiar qué significa eso, restaurar. Le preguntaremos al diccionario, buscaremos sinónimos, porque hermanos, esto está dando vuelta en mi cabeza hace rato. Hemos comenzado una serie con la iglesia titulada Restaurando la atmósfera celestial en la casa de Dios. Y vamos a seguir estudiando, restaurando la imagen de Dios en el matrimonio, restaurando los matrimonios, restaurando la educación cristiana, restaurando el altar familiar, restaurando la adoración, rescatando y restaurando predicadores con el poder del Señor, restaurando la reforma pro salud, restaurando el vestuario en el pueblo de Dios, restaurando la fidelidad y la pureza. Pero todo eso no tiene significado sin el siguiente tema que hemos de estudiar:
restaurando corazones a la imagen del Señor. Porque todo es el resultado de una experiencia de conversión. De hecho, todo se resume. El gran plan del Señor era que Él miraba el producto terminado y la restauración de lo que Él hizo en el huerto del Edén con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así que el versículo de Isaías, un gran reformador y restaurador, inquieto por lo que ocurría en sus días con la verdad cardinal del cuarto mandamiento, dice: serás llamado. Ese es el mensaje para ti y para mí, querido, en esta hora. Cuando pensamos en lo que ocurrió con nuestros hermanos que vinieron de Europa, restaurando, buscando restaurar y buscando libertad de conciencia para adorar, y serás llamado restaurador de portillos. Reedificarás las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y es así como encontramos declaraciones como la del profeta, a regresar por las sendas antiguas. Ningún otro cristianismo que pretenda ser la verdad de Dios puede caminar en las huellas del Señor si desconoce lo que estamos estudiando, a saber que tenemos un Dios que tiene un gran ideal, que tiene una pureza, que tiene unos estándares que Él desea que su pueblo y que los que dicen ser sus hijos, pues al repetir de memoria el tercer mandamiento, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es un llamado a vivir una vida en armonía con la imagen y con el carácter de pureza, de integridad que el Señor merece. Durante estos días he estado pensando en diferentes cuadros y podemos observar que hay muchas personas, ¿verdad?, que están buscando cortarse el cabello. Hay personas que están buscando la restauración, ¿verdad? Quieren bajar de peso, quieren enriquecer realmente su sistema. Hay otros que están restaurando sus piezas dentales, haciendo culto familiar. ¿Cuántas personas, verdad, desean restaurar su belleza? Y son buenas propuestas, ¿verdad?, al terminar casi un año como este. Algunos ya están haciendo planes y quizá, ¿verdad?, este es el carro del 2014, dirá alguno ya, porque deseamos tener ese carro limpio, y los veo recortando el prado, ¿verdad?, y sembrando jardines, y haciendo mascarillas de pepino y mil cosas más, ¿verdad?, porque todos queremos, ¿verdad? En una sola foto somos o restauradores, queridos, o somos destructores. Y el Señor desea especialmente, y ese es el mensaje de amor para cada uno de nosotros y quienes nos acompañan, es: hay una vasija que se averió y que se lastimó y que se quebró, pero Dios es artesano, especialista, y Él está trabajando para restaurar esa imagen. Y veo personas como mis vecinos pintando la casa, porque el tema, hermano, se trata, por donde usted mire, de que queremos algo nuevo, ¿verdad? Y lo del Señor me encanta porque no es remiendo ni parcho, sino desde lo profundo de nuestro corazón para tener una auténtica restauración. Si el sermón terminara aquí, ustedes se llevan esta foto, hermanos, pero estamos prendiendo los motores para tratar de resumir muchos años de historia. No soy historiador, pero estoy apasionado y convencido de que yo tengo una deuda impagable por la fe y por el mensaje tan glorioso que ha llegado a nosotros. Y esto arranca desde la Edad Media, tiempo de oscurantismo, cuando Dios llama a un grupo de valientes que no tuvieron temor para ir a las cuevas y a las montañas para defender la verdad. Dios llamó hombres, y en este proceso de crecimiento podemos observar cómo Dios ha tenido a través de toda la historia verdaderos hombres llenos del Espíritu. Y dice la sierva que no hay una verdad más grande que esta. 2 puntos. Que Dios para cada tiempo ha tenido una persona con un mensaje a través de un poder para restaurar verdades. Y hermanos, eso le tocó a Juan Hus, cantando en una hoguera: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y se atrevió a restaurar al gran imperio de la Edad Media, que acallaba, apabullaba, perseguía y quemaba a los fieles hijos de Dios que se atrevían a tener convicción y para expresar sus principios, ¿verdad?, encontrados en la palabra. Fue que así Dios encontró a otro valiente alemán llamado Martín Lutero, que estampó allá en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 convicciones, porque él creía que Dios lo había levantado como restaurador. Y así levantó a Calvino, levantó a los anabaptistas, a John Wesley, para hablar acerca de la santidad. Hermanos,
la vida cristiana se trata no de lo que piensan los demás, ni de lo que es la rutina, sino del ideal, del estándar, del volver al plan original con el cual viviremos por la eternidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Y así Dios llamó en los 1800 a un campesino con una tarea específica para él. Qué hermoso es saber que tú puedes ser llamado con una tarea especial, en un momento especial, con la autoridad especial que Dios te va a brindar. Y esa fue la tarea de Guillermo Miller, el gran incendiador del tema de la segunda venida de Cristo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta es la herencia maravillosa, impagable que tú y yo tenemos, de pertenecer no a una secta, sino al verdadero movimiento que está restaurando y llevando lo que hicieron nuestros hermanos en el pasado, para coronarlo al momento de la restauración de todas las cosas, cuando dirá Apocalipsis 22, vi cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más de lo que hay aquí, hermanos, viviremos con el Señor. Ese es nuestro mensaje, el mensaje de Apocalipsis 14, una iglesia que está restaurando verdades. Vámonos un poquito, hermanos, a la historia para ver qué puedo yo hacer acá. Si no, tendremos de ir en nuestro tema en continuidad, porque estamos hilando en la palabra del Señor. Señor, esto no es un tema más para entretener acá, esto es un mensaje de salvación para alguien que necesita saber, Señor, que tú quieres conmigo, con mi familia, que dice feliz día de acción de gracias. Pero ¿de qué se trata eso? He llamado a varios amigos que tengo en Norteamérica. No, aquí en mi iglesia no hicimos nada. Y yo me asombro. Yo me asombro, queridos, por mí mismo, por mi dejadez, por mi ingratitud, por mi ineptitud, por mi inentendimiento. Y hablaría para alguien que dice, Señor, yo quiero definitivamente para mis hijos, Deuteronomio 6, para que no lo olvides, querido, porque nosotros ostentamos una educación cristiana. Restaurar, según el diccionario, es la acción de volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. Me dijo aquí a maestros, a educadores, y hay que definir. Restaurar es, ¿qué cosa? La acción de volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. Y cuando leemos declaraciones hermosas, lo que me apasiona, ¿verdad?, como es el mensaje de la salud, es que Dios vez tras vez le está mostrando a su pueblo el deseo de llevarlo a como fue en el huerto del Edén. Y algunos dicen, no, pero es que Jesús hizo esto y comió esto. No. El ideal de Dios es mucho más que eso, querido. Jesús vivió en un contexto en esta tierra. No busquemos el camino fácil, busquemos el ideal de Dios. Y sobre todo el contexto en que viviremos con Él en su reino celestial. Restaurar es reconstruir, es reedificar, es rehacer, es restablecer, es reformar, es reparar, es arreglar, corregir, enmendar y modificar. Sí, esto es lo que han hecho nuestros hermanos a través de todo el tiempo. Y pregunto, tú y yo, ¿qué haremos? ¿Qué le ofreceremos a la generación que está creciendo? Esta es la cita, hermanos, tremenda cita, Conflicto de los Siglos, página 391, que dice, ninguna verdad, esto es absoluto. ¿Cómo? Ninguna verdad se enseña con más claridad en la Biblia que aquella que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de la salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Un recorrido más rápido todavía del que hicimos en la Edad Media nos hace rebobinar nuestra mente hacia lo que ocurrió con un reformador, un valiente de Dios, un hombre de acero, para dirigir una nación indomable como era el pueblo de Israel, y ese se llamaba salvado de las aguas, o sea, Moisés. Dios preparó a Moisés desde esos añitos, ¿verdad?, tiernos con su madre, para una gran tarea de salvación y restauración, porque le dijo a Faraón, deja a ir a mi pueblo para celebrar Shabbat en el desierto. Qué hermoso, ¿verdad?
Moisés era indetenible porque tenía el permiso, tenía la convicción, tenía el compromiso, tenía la entrega y tenía la unción de haberse encontrado con el Señor. Dios llamó mujeres como Esther en tiempos de un momento de gran apremio donde había un decreto de muerte. Y dice la palabra del Señor en su libro, capítulo 4, versículo 14, que en ese tiempo del rey Asuero, Mardoqueo, dirigiéndose a su pariente, dijo: ¿quién sabe, Esther, si no has llegado al trono precisamente en un momento como este? Dios levantó a un hombre en medio de una gran idolatría y apostasía rampante que había en tiempos de Jezabel. Todavía hay muchas Jezabeles en nuestro mundo. Pero Dios tiene personas que por su gracia defienden la verdad. Y allí estaba ese valiente Elías. Dice la palabra del Señor en 1 Reyes 18:30. Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él restauró el altar de Jehová que estaba en ruinas. Dios está buscando Elías, y esa es la tarea de los reformadores de Dios del fin del tiempo, como Juan el Bautista, para restaurar y reparar y fortalecer la fe de nuestros hijos acerca del altar familiar. Dios llamó a un hombre valiente llamado Isaías. En nuestra lectura de hoy dice en el capítulo 58, versículo 12, en tiempos de desconocimiento y pisoteamiento de la verdad del sábado, ejemplificando lo que la iglesia que pretende ser el pueblo de Dios del final del tiempo habría de hacer: edificarán los desiertos antiguos y levantarás los asolamientos y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones, y serás llamado. Recuerda esta invitación del Señor, queridos, que resume este mensaje en acción de gracias. No tengo sino una deuda para recordar, Señor, que seré por toda la eternidad, sino un deudor, alabando, glorificando, agradeciendo por la sangre de los mártires y por esta herencia que poco me ha costado. Serás llamado restaurador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y así la Biblia está llena de nombres como Asa, segunda de Crónicas 15:8, que restauró el altar del Señor. Hombres como Josías, dice segunda de Crónicas 34:8, valiente chiquillo, que reinauguró el estudio de lo que más revolución produce restauración, que es el estudio de la palabra de Dios y la restauración del servicio de la Pascua que había sido cancelada por tiempo. Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos al primo del Señor Jesucristo, valiente, que en medio de una época degenerada de formalismo, donde toda la tradición y la gente en poesía esperaba y hablaba y había mucho, pero no había nada de nada, porque cuando vino no lo recibieron. Y él dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento, generación de víboras. Oh, hermanos, qué valentía la de este hombre. Se necesitan hombres valientes que expresen con amor el llamado de Dios para un mundo que está en declive y donde Dios está deseando restaurar todas las cosas, comenzando con mi corazón, con mi familia, con la iglesia que el Señor ama y todas sus instituciones. Oh, hermanos, yo doy gracias al Señor por estos hombres, pero ahora, al repasar con ustedes, no salgo del asombro de lo que está ocurriendo con los reformadores, que están hechos polvo, pero sus tataranietos están desconociendo totalmente lo que ocurrió y le están pidiendo perdón a la más grande institución opresora de la libertad a través de los tiempos. Y hermanos, está todo formado sencillamente porque Dios no va a soportar más y va a venir a buscar esos pocos fieles que todavía desean la gloria y la imagen del Señor. Oh, hermanos, me inspira pensar en mis hermanos los valdenses. Me quedan grandes, hermanos, los zapatos para decir que soy un seguidor de Cristo, cuando entiendo que hay gente que realmente la ha sudado de verdad. Acción de gracias significa: oh Señor, mi vida es una ofrenda para ti. Permite que no sean palabras, que sean acciones
de alguien que sabe que aquí está de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos con ansias a nuestro buen Señor. Hermanos, Dios llamó en medio de todo esto. Hay una cita que me impresiona, porque coloca el regalo y la visión extraordinaria que Dios nos ha dado como iglesia, del tipo de restauración que el Señor está esperando de nosotros. No se trata de cosas, no se trata de estirar un vestido, de apagar este merengue, no, se trata, hermanos, de un corazón que necesita latir con la sangre de Jesús, con la imagen de Jesús, con el gusto de Jesús, y todo lo demás se endereza. Las circunstancias, escribió la reformadora, la gran restauradora. A esto llamó Dios a su sierva, no a hacerle difícil ni en extremismo el mensaje, no. El auténtico motivo, el corazón del auténtico cristianismo, hermanos. Si esto no es, me perdonan, yo perdí el tiempo y empaquemos y vámonos. Pero si esto es, les animo para que lo reestudiemos, porque resume todo lo que nosotros hayamos escuchado acerca de restauración. Consejo sobre el régimen, página 40, nada menos que en ese libro. En el año 1896, época de una gran reestructuración, donde el Señor quería llevar de nuevo a su pueblo, y se lo quería llevar para el cielo, pero no estábamos listos para eso, no estuvimos listos. Las circunstancias no pueden producir restauración ni reforma. El cristianismo propone una restauración, una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realiza bajo el dictado de un intelecto convertido. El auténtico cristianismo, hermanos, el plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted, sí, conmigo, con el que está hablando, hermanos, porque yo soy necesitado de una restauración, tengo muchas fisuras. Estoy muy lastimado por los golpes de la vida, pero le estoy diciendo: Señor, te autorizo para que me repares, para que me cicatrices, para que me tomes, Señor, y pueda ser un pequeño reflejo de tu gloria. El plan de Dios con usted, con el que habla, es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, el corazón. Y entonces, del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La restauración, la reforma será exterior como interior. Hermanos, Dios entonces había anticipado que esta iglesia pasaría un momento de gran dificultad. Nuestros hermanos de la Edad Media, entonces lo anticipó en Apocalipsis, en ese capítulo tremendo, capítulo 12. La tierra ayudó a la mujer. ¿Por qué se estableció la nación americana? ¿Dónde está en la profecía? ¿Qué significa esto? Oh, hermanos, es un tema muy importante. Y todo comenzó el 14 de febrero de 1556. Esta es una clase, tengo unos alumnos acá y quisiera decirles, hermanos, hay que ampliar este estudio, por lo menos con 10 capítulos de este impresionante libro llamado El conflicto de los siglos. Y esta tarde hay que leer uno que se llama La libertad de conciencia amenazada. ¿Qué capítulo? ¿Desea saber para dónde va la humanidad? ¿Desea saber qué está ocurriendo según la profecía de Apocalipsis 13 con nuestra nación? El 14 de febrero de 1556, la catedral de Oxford en Inglaterra estaba abarrotada, y allí había un hombre, el arzobispo Thomas Cranmer, que estaba listo para ser degradado de su investidura. Se le quitaron todas sus insignias, sus símbolos, arrancados uno tras otro en un momento de gran emoción. Un mes más tarde, después de un proceso de gran tortura mental, Cranmer firmó la convicción, entre comillas, a la cual le habían hecho llegar un documento en el cual confesaba sus herejías y se retractaba de sus desvíos teológicos. Llevado después a otra ceremonia especial en la iglesia de Santa María, a fin de confirmar su extravío espiritual y exhortar a los herejes a abandonar sus malos caminos. Sorprendió a todo mundo
cuando anunció con determinación su inviolabilidad de su conciencia y de renunciar a las convicciones bíblicas. Adelantó su mano para decir: esta será la primera en quemarse. Firmó el documento que contiene la confesión: rechazo al Papa por ser enemigo de Cristo. Lo rechazo por sus falsos dogmas en lo que atañe a los sacramentos. Estaré leyendo lo que la historia y el mundo conocen. Su discurso fue abruptamente interrumpido. Arrastrado por entre la multitud del santuario, fue condenado por los tribunales y con heroísmo enfrentó las llamas crepitantes de otra de las criminales hogueras encendidas por la intolerancia medieval. Cranmer pereció porque osó levantar la voz contra la dominante degeneración de la fe cristiana. Él entendía muy bien, Hechos 5:29, es menester obedecer a Dios antes que a ningún hombre. ¿Qué fue lo que le costó entonces? ¿Qué fue lo que sostuvo, sería mejor la pregunta, a reformadores y mártires de las tormentas y las llamas? 340 de este libro. Fue este sentimiento el que, desafiando las leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie puede ejercer autoridad sobre la conciencia. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Y comenzó entonces un movimiento en Europa. Los seguidores, los luteranos, que dieron a crecer, ¿verdad?, su semilla en Inglaterra. Pero las cosas no serían así por muchos días. Prevalecía el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riquezas o escalar posiciones. Roma pasó a emplear el uso de la fuerza en el manejo de las armas temporales con el fin de silenciar a los fieles portaestandartes del Evangelio. Un hombre llamado Tomás de Aquino, 1225 a 1274, el gran teólogo medieval, quien con argumentos defendió la pena de muerte para los herejes, los corruptores de la fe cristiana. Junto con Inocencio III, 1198 al año 1216, quien instituyera el execrable tribunal de la Santa Inquisición, que de santo no tuvo nada, donde miles y miles en una misma noche, en la noche recordada históricamente como la de San Bartolomé, dieron sus vidas por el único pecado de adorar a Dios, el Dios de la verdad. Millares buscaron refugio en cavernas y montes, determinaron mantenerse leales, dice la página 69 de este histórico libro, leales a Dios y a conservar la pureza y la sencillez de su fe. Se efectuó entonces una separación. Hoy podrás tener parte de la respuesta por qué no hay unidad. No habrá nunca unidad entre la carne y el espíritu. Es jamás que el agua y el aceite se pueden combinar. Y en la Edad Media comenzó este proceso en el cual el pecado de vivir de acuerdo a las convicciones y los principios del auténtico cristianismo produjo un celo inapagable que se manifestó en una persecución al pueblo del Señor. Entonces, a pesar de la gran tribulación, la iglesia de Cristo permaneció imbatible. El calabozo, la tortura, el patíbulo, la fuerza y la hoguera fueron insuficientes para disuadir a la lealtad para Dios y para con sus conciencias. A pesar de las infamias, de los ultrajes, de la estigmatización, de ser considerados como la escoria del mundo, permanecieron fieles. Como Moisés lo escribió, como viendo al invisible. Y la tierra, dice Apocalipsis 12:16. ¿Por qué se celebra Thanksgiving, hermanos? Esta es la auténtica historia con la cual nuestra gratitud entonces debe ser: Señor, ¿será que algún día se pueden cambiar las cosas? Porque ¿qué será, escribió Salomón, sino lo que ya fue? Y esta historia, hermanos, ¿qué pasó en tiempos de Moisés? ¿Qué pasó en tiempos de José, de Daniel en el foso?
¿Qué pasó en tiempos de la primera iglesia cristiana, en tiempos de la iglesia de Pérgamo, en tiempos de la Edad Media? Va a volver a ocurrir, no porque lo digan unos fanáticos extremistas, sino porque el Dios que conoce toda la historia, conoce nuestro desatinado, desalineado corazón que se insubordina a aceptar la verdad de Dios, y que es más fácil quitar lo que hay al frente que aceptar y desnudar mi alma para que Dios me salve. Oh, hermanos, ¿en qué consistió el verdadero espíritu de los reformadores? Si hay alguna persona que desea este documento que estoy compartiendo, simplemente déjeme a la salida su correo electrónico clarito para que usted lo estudie y lo deguste, porque puede indigestar alguno en esta hora. Pero, hermanos, me apasiona porque nuestros hijos lo deben saber. Andar juntos, dice el Conflicto de los Siglos 3:35, en todos sus caminos que les había hecho conocer, o en los que él les notificase, en esto se manifestó el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Estaban dispuestos, como el padre Robinson le anticipó a sus seguidores: no me sigan más allá de lo que es la nueva verdad que Dios les habrá de mostrar a ustedes. Cuán cierto anticipaba lo que Dios traería para la iglesia reformada, ¿verdad?, en los 1800. Inglaterra entonces adoptó su propia religión anglicana, pero las cosas no cambiaron, porque al poco tiempo entonces vino la sujeción y la persecución a los luteranos y a los seguidores, ¿verdad?, que no aceptaron, ¿verdad?, que ellos no podían propagar la verdad, y entonces empezaron a entender que Inglaterra ya no era tierra para el cristianismo. ¿Qué fue lo que conservaron los reformadores ingleses en el siglo XVII? No obstante, estoy leyendo en la página 333 del Conflicto de los Siglos, haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. De manera que, aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Aseveraban que estas cosas no eran asunto de conciencia. Ojo, que lo que voy a leer aquí es el gran principio por el cual no podemos decir: no, pastor, no le pongamos tanta salsa a esto. Nosotros somos igualitos a los metodistas, a los bautistas, a los luteranos, a los defensores de la fe, a los pentecostales. Venga acá, que todos somos pueblo de Dios. Y eso suena bonito, hermanos. Eso suena hermoso y son almas de Dios a todos los amigos que nos acompañan y que nos observan en la internet. Pero cuando vamos siguiendo la verdad que ya hemos mencionado en esta obra, Dios preparó diferentes personas, porque Proverbios 4:18 dice que la luz de la aurora es como la vida cristiana, y la verdad de Dios es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que llegó un momento, dice Apocalipsis 18, que conocieron las verdades y el Señor les tuvo que decir a todos ellos: salid de allí, pueblo mío. Porque Dios está preparando un pueblo restaurado en la verdad de Dios, no en mis convicciones. ¿Qué deseaban entonces los más sinceros reformadores? ¿Y de qué se convencieron? Lo que ellos más deseaban era regresar a la fe pura de la iglesia primitiva. Un tema que tendremos que estudiar en honor a lo que queremos aquí compartir. Porque ¿cuál es mi ideal sino cómo vivieron los hermanos que escucharon los mensajes de Jesús de la iglesia primitiva? Por eso es cierta la declaración: el reavivamiento de la piedad primitiva. ¿De qué cosa? De la piedad primitiva. ¿Y qué es eso? Hemos de estudiarlo. Es el primero y más grande deber de toda criatura racional. ¿Cómo estaba encendido el corazón de Pablo? ¿Cómo se los llegó a llamar cristianos por primera vez? ¿Cómo era que podían compartir juntos con alegría y podían estar unidos y se hacían reventar y quemar y matar por causa de Dios, hermanos? Eso es algo que usted y yo necesitamos conocer. Hermanos, entonces vino el reinado de Jacobo en el año 1603 hasta el año 1635. La primera cabeza en rodar fue la de Juan Greenwood, dirigente de los padres peregrinos, que pagó con sangre la inconformidad con la idolatría de la iglesia y del culto oficial. Sus seguidores, convencidos de que Inglaterra ya no era lugar habitable, decidieron cruzar el Canal de la Mancha a Holanda, y Juan Robinson les alentó y les predicó en ese discurso histórico. Hermanos, escribió él, página 335 y 336, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos,
y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea lo que fuere que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. ¡Qué hermoso! Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estaba hablando proféticamente, estad prontos a recibiros como lo anduvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio, pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Y de Holanda decidieron que tenían que atravesar el Atlántico para las playas de América, donde deseaban establecer un estado sin papa y una iglesia sin papa y un estado sin rey. ¿Cuáles fueron los 3 motivos para dejar Europa y venir a las tierras de América? Conflicto de los siglos 335. Esta es una clase, queridos. Dice, en primer lugar, se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Número 2, dejar a sus hijos un precioso legado de la libertad religiosa y avanzar sin miedo por el camino de la providencia que les indicaba. Y número 3, la persecución abrió el camino para la libertad. Oh, hermanos, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que encendió la llama y hace que los predicadores podamos pararnos para decir, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando se ora para que el Señor te use, no es lo que yo diga, es lo que ya el Señor dijo, ¿verdad? No es lo que yo pretendo, sino lo que el Espíritu del Señor trae para una amada iglesia que el Señor desea restaurar para su gloria y su honra. Y fue que así entonces el 22 de julio de 1620, en un barco zozobrante como el barco Speedwell, llegaron solamente hasta Plymouth, donde tuvieron que reembarcar en el Mayflower, ¿verdad? Aquel 6 de septiembre de 1620 con 102 pasajeros a bordo. De esos sobrevivieron 54 pasajeros que murieron, primero digo, 54 pasajeros murieron durante el primer año, así que hagamos la diferencia, hermanos. 5 mujeres pudieron sobrevivir de las 18 que atravesaron el Atlántico. Con sus pocas pertenencias, Biblias, himnarios, ropas y pocos objetos, lo primero que hicieron antes de bajarse del barco fue firmar lo que sería la auténtica Carta de Libertad, fundamento de la Constitución de la nación americana, el Pacto del Mayflower, una extraordinaria declaración de principios que preparó el camino para la implantación de los ideales democráticos basados en la separación de la Iglesia y el Estado. Hermanos, con la llegada de la primavera, la construcción, el sembradío del maíz, y cómo callar ante tanta bondad y a esa libertad, lo celebraron en lo que comenzó, ¿verdad?, a instituirse históricamente hasta hoy como el Día de Acción de Gracias, el último jueves del mes de noviembre. 8 años más tarde viajaron sus hermanos, los puritanos, por millares. ¿Quieres saber entonces por qué Estados Unidos, verdad, amigo de Sudamérica, de otra parte que me escucha, está lleno de escoceses, de alemanes, de italianos, de franceses, una nación heterogénea de personas que en primer lugar viajaron con un motivo correcto, pero ahora escúchame lo que empezó a suceder. Por millares salieron los cuáqueros de Inglaterra, donde centenares de ellos habían sido encarcelados y muchos habían sufrido el martirio en New Jersey, Delaware y Pensilvania. Fundaron ciudades prósperas en medio de las feraces tierras a cuyo cultivo se dedicaron bajo las garantías de una libertad que no habían conocido en su patria. Como otorgaban esta libertad a otros, ello atrajo a muchos inmigrantes luteranos, menonitas, moravos, escribió Marcelo Lafayette. Pero hermanos, ¿qué pasó? En pocos días, cuando circuló la noticia en toda Europa de que había un lugar de oportunidades y de prosperidad, entonces, a los 20 años, hermanos, de haber desembarcado los primeros peregrinos, Estados Unidos se reventó de toda Europa y todo el mundo, y entonces se vieron los varios motivos en busca de riqueza y de otras oportunidades, de lo cual
no pensaron los padres misioneros que llegaron a las playas de Norteamérica. Y alguien pregunta, profesor, ¿y cómo consideraban en aquel entonces este libro? ¿Cómo era la Biblia considerada en aquel entonces? La Biblia era la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Se demostró en esos primeros años que un país iluminado con la palabra es un país sin corrupción, sin maldad. Y prueba de ello lo que está ocurriendo. Quedé asombrado al accesar al internet estos días. Un chofer fue expulsado de su trabajo, ¿verdad? Por haberse atrevido a orar con sus alumnos, con los alumnos de esa escuela. Hoy leí un artículo muy triste también, preparando este tema. Puedes encontrar el título Multas por tener Biblias en Uzbekistán. Y hermanos, es el comienzo, pero la Biblia para aquellos días era considerada como la fuente del fundamento, lo que inspiró definitivamente la reforma que poco a poco empezó a morir. Los hombres empezaron a descuidar el estudio de las Escrituras y empezaron a aceptar tradiciones y falsas enseñanzas y doctrinas, arribando entonces por motivos muy distintos de los padres peregrinos. Aumentó el número de los que llegaban guiados tan solo por la esperanza de las ventajas terrenales. Y entonces Dios levanta a un hombre, un reformador, porque ¿qué es lo que va a ocurrir sino lo que ya ocurrió? Y podemos ver ese proceso en el cual se levantaba y entonces el diablo derrumbaba y el Señor levantaba y el diablo derrumbaba. Y Dios llamó a Guillermo Miller con los primeros reformadores, como uno de los primeros reformadores, ¿verdad? Que tenía su convicción de enseñar no a entretener, sino a usar el entendimiento, la convicción y la palabra del Señor como la única regla de fe y práctica de un cristiano. Y entonces se empezó a observar un cambio dramático en las iglesias de los Estados Unidos. Desde hacía mucho, dice la página 426, venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Pero en aquel año, los 1840, hermano, cuando Dios llama a Miller, se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó, hermanos, a esta altura del tema y llegando hacia la recta final? Cuando el autor de Hechos dice que llegaría el momento de la restauración de todas las cosas, yo estaba enfocado en lo que Dios iba a restaurar, pero sabe, por otra parte, Apocalipsis capítulo 13, y este será nuestro material de próximo tema, donde presenta qué sucedería con la nación americana, con los Estados Unidos, porque Dios preparó a esta nación, que en un comienzo era un cordero y que luego hablará como dragón. La palabra del Señor dice que este poder apóstata, en Apocalipsis capítulo 13, estamos estudiando las profecías del Apocalipsis, te invitamos el próximo miércoles. Entonces, habla de dos grandes naciones, Estados Unidos en la profecía y el surgimiento del anticristo. Y dice que el primer poder le brindaría todo el apoyo el segundo poder, o sea, Estados Unidos, al primero. Y sería restaurada y sanada la herida aparentemente mortal. Lo que me asombra, queridos, en esta hora, es que mientras por una parte el Señor está restaurando, por otra el enemigo de las almas dice que Él restauraría todo el poder del anticristo. Y como tarea ustedes van a leer en casa, hermanos, los que desean honrar al Señor, queridos alumnos, solamente un par de párrafos me permiten. Escuchen para dónde van las cosas según la profecía. Página 619. Porque van a ser restauradas todas las cosas, usted me va a decir, o sea, toda la alevosía y la maldad de la Edad Media para perseguir a los cristianos. ¿Qué? Se va a restaurar y la herida va a ser totalmente, ¿qué? Recuperada y sanada. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios.
Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al anticristo y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios, pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Página 621. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta, a fin de recuperar el gobierno del mundo y restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El mundo lo debe conocer, dice Deuteronomio, para que se lo enseñes a tus hijos. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que ya ocurrió, dice la palabra del Señor. Quizá un pensamiento adicional. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy, debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Escucha esta declaración que necesita neuronas para poderla asimilar. Escucha. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal. ¿Cómo? Oh, no, los homosexuales no hay problema. Es justo pensar bien de todo mal y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien, en lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos. No parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y le piden perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Yo me quedo en suspenso y digo, Señor, cuánta inspiración en la profecía. Esto fue escrito hace más de 100 años. Y el mundo protestante y los luteranos le han pedido perdón a Roma por haber malinterpretado en semántica. Uy, yo no entiendo eso. Lo que ocurrió en la Edad Media, hermanos, y están renunciando a la fe y las iglesias se venden al primer postor en toda Europa. ¿A dónde vamos a llegar? Escucha la última declaración, porque ¿qué será lo que ocurrirá? No para el miedo, sino para decir, Señor, tú vas a restaurar todas las cosas. Y tienes un pueblo fiel que desea la restauración de la imagen del Señor. Y cuando esto se desate, en aquel tiempo, será cierto Daniel 12:1, se levantará Jesús para libertar a todos los que están escritos en su libro, palabra de Dios. Roma está aumentando sigilosamente su poder, 638. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. ¿Cómo? En las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya están levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará su antigua persecución. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea asegurarse es alguna ventaja y esta ya le fue concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y en persecución. Hermanos, en esta hora hemos hecho un muy apretado esfuerzo por resumir historia. Pero quiero decir en esta hora que el mismo Dios de amor que liberó a nuestros hermanos de unas plagas allá en Egipto, el mismo Dios que se tragó el río Éufrates según la simbología bíblica, para que el día 12 de octubre del año 539 cayera lo incaíble de Babilonia y ahora viniera la liberación y la restauración del pueblo de Dios. El mismo Dios que preparó las tierras de América para libertar a sus hijos. Oh hermanos, en la hora final, Dios está restaurando su imagen y su carácter en sus hijos. Mira esta cita preciosa. Cristo siempre tenía presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, tan recargada de penas y sacrificios, era alegrada por el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen de Dios. ¿Qué nos vamos a llevar a casa en este día? El pastor habló de mucha historia, pero olvídate de todo eso y piensa en un Jesús. Hay una foto linda que me gustaría ver allá. Gracias, David, por haberla preparado. Si puedes colocar esa foto, hijo. Está Jesús y la mujer que sorprendieron. Y en esta hora estamos aquí para darle gracias a Dios, porque la verdad no es una teoría, la verdad no es una doctrina, la verdad es una persona.
Estamos dando gracias a Dios por la restauración del Cristo vivo en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, hermanos, ni yo te condeno, le dijo Jesús a aquella mujer, porque esto se trata de algo práctico, y es que el Señor viene a sanar mis heridas, mis equivocaciones, pero también mis convicciones de fe, porque no es simplemente algo romántico. Mira qué cosa linda. Lleva a casa la seguridad de nuestra deuda, nuestra gratitud, porque el Señor es experto en sanar heridas, en tomar vasijas rotas. Oh, hermanos, recordemos que somos llamados restauradores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Hay un himno muy bonito, ¿verdad, Edner?, que queremos escuchar en este momento, que nos dice que solamente Dios es digno de toda adoración. Mientras escuchamos este himno, yo quiero invitarles, hermanos, para que no tengamos nada que temer hacia el futuro, como lo escribió la mensajera del Señor. Esa es la matutina del próximo año de Pastor George Knight. Por favor, releamos nuestra historia y recordemos. Al recapitular en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabado sea Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Amén. Dios, tan solo Dios, sea el tema de toda adoración.
estamos agradecidos en esta mañana porque Dios está restaurando. Está restaurando matrimonios, Dios está restaurando la verdad de su santo sábado. Dios quiere restaurar el altar familiar, Dios quiere restaurar predicadores. La iglesia tiene hambre de la palabra del Señor, hermanos. Dios está restaurando todas las cosas, como dice Hechos capítulo 3. Y entonces serán ciertas las palabras de Apocalipsis 21. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Si Dios puede restaurar a Lázaro de la tumba, puede dar vida a alguien que necesite que su corazón lata, ¿verdad?, bajo la armonía y la voluntad de Dios. Yo quisiera preguntar si hay alguien en esta hora que quiere decir: Señor, Thanksgiving, acción de gracias, Navidad, no simplemente sean pasteles, no simplemente sea comida, no simplemente sean regalos, no simplemente sea restaurar la casa, no simplemente sea un carro nuevo. Señor, es hora de que tú restaures los principios vitales de tu verdad, de mi conciencia, me haga sensible a lo que ha costado este santo evangelio. Quiero ser restaurado por la gracia de Cristo y por el Espíritu del Señor. ¿Hay alguien que quisiera decirle eso al Señor? ¿Quisieras estar en pie conmigo para que se lo digamos cantando un precioso himno? ¿Quién en deslumbrante gloria con sus huestes está? Si al cantar este himno hay alguien que quiere decir: Señor, yo anhelo la restauración de todas las cosas, ven pronto a buscar a tus hijos. Entonces se lo decimos de corazón en este momento, mientras somos conducidos por este precioso himno, ¿verdad? 167, ¿quién en deslumbrante gloria en el himnario nuevo? Gracias. Gracias, nuestro más fiel y amante Padre,
Muchas gracias por habernos escogido desde el vientre de nuestros padres para ser herederos de un mensaje tan puro y tan precioso. Mensaje que le costó sufrimiento y muerte a muchos, y a nuestro Rey un madero vil, donde extendiendo sus brazos nos mira con amor y espera a alguien más que pueda dar un paso al frente para decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que le cree. Oh Padre, en esta hora quiero agradecerte por haberme llamado a este santo ministerio. Soy indigno, Señor, de unas investiduras tan sagradas, pero en honor al gran pastor de los cielos quiero reafirmar mi deseo, Señor, de serte fiel y servirte con amor. Quiero presentarte, Señor, a mi familia, a la amada iglesia de Bellavista y a todas las personas que en este día han accesado a través de la internet para recibir este mensaje y este llamado de amor en agradecimiento al Dios que restaura verdades, pero ante todo restaura y sana corazones. Oh Dios de la gloria, a través de toda la historia hemos visto a un Dios que nunca pierde y que pronto, en la hora más difícil de la historia de este mundo, se va a levantar para recoger a su pueblo y llevarlo en libertad y en restauración por toda la eternidad. Gracias, Señor, que nada nos intimide a saber el desagradarte, Señor, y el vivir en una doble vida. Que al llegar, Señor, a la Navidad, Jesús pueda nacer en el establo de nuestro corazón. Que tengamos más motivos, Señor, para compartir con el necesitado, como los indígenas en su misericordia, en su amor, compartieron con los misioneros europeos. Nosotros no nos podemos olvidar, Señor, de nuestras raíces y de nuestra deuda, para que seamos una sola familia y defendamos una sola cosa, a saber, tu gloria y tu verdad. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción del Espíritu Santo traiga libertad de conciencia y amor por Jesucristo hasta el final. Te lo pedimos de corazón en su nombre santo y precioso. Amén, Señor. Gracias por habernos acompañado en este día. Que la bendición del Señor sea con todos ustedes ahora y en esta Navidad. Gracias.